Amados, bendiciones, qué gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes para seguir en este tiempo de oración escritural. El día de hoy vamos a estar leyendo con base en la palabra de Dios del libro de Apocalipsis, capítulo número 2, desde el verso número 8 hasta el 11. Y para esto, Ángela Rico es tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda. Buenos días para todos. Bajo la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y él escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Amén y amén. Muy bien, gracias, Ángela, muy amable. Bienvenidos todos quienes están ingresando a este tiempo de oración escritural. Con esta palabra poder comprender el día de hoy lo necesario que son los procesos, lo necesario que es nosotros llegar a una aprobación en Dios. Definitivamente, nadie es aprobado si primero no es probado. Y Dios quisiera evitarnos todos los procesos, todas las dificultades que tenemos que pasar por la vida, pero definitivamente nos damos cuenta que es imposible. Es imposible que Dios no nos pase por algunas situaciones para permitirnos saber a nosotros mismos si estamos en la posición que Él se ha propuesto hacer con nosotros. Es como una pareja de esposos. Cuando nos prometemos en el altar, el famoso yo prometo estar contigo en las buenas y en las malas, ¿cierto? En abundancia y en escasez, en salud, en enfermedad, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. Es como un matrimonio. Así debemos nosotros vernos en Dios. Dios definitivamente va a probar nuestra fidelidad, nuestra lealtad. ¿Y cómo se prueba? En los procesos, en las dificultades. Pero algo que me fascina de esta palabra es que habla de un proceso temporal, no es un proceso permanente, sino es muy corto. El apóstol Pablo siempre trató de minimizar los problemas. Él decía: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? Él siempre lo veía como algo de un lapso muy corto para darse ánimo. Si quiere, anoten esta frase que les puede ayudar. La frase dice así: afortunadamente, los días malos solo tienen 24 horas. Afortunadamente, los días malos solo tienen 24 horas. Aquí, en este pasaje que el mismo Señor Jesús le da a través del apóstol Juan a la iglesia de Esmirna, le está diciendo: no temas en nada lo que vais a padecer. Lo dice el versículo 10, ¿cierto? He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. 10 días, un tiempo muy corto relacionado o comparado con un año.
de 365 días. Solo 10 días es lo que Dios va a permitir en los procesos. De nosotros en buena parte depende la duración del proceso. ¿Para qué es una prueba? Para sacar lo mejor de nosotros, para madurar, para crecer, para hacer mucho más, ¿sí?, de lo que somos hasta ahora en Dios. ¿Sí? Para eso son las pruebas. Dios las permite para que nosotros nos demos cuenta que definitivamente los procesos serán inevitables. Cuando el Señor le dice al apóstol Juan que le escriba a la iglesia de Esmirna, es porque Esmirna era una ciudad la más popular de toda Asia. De hecho, en alguna ocasión, los reyes de la época, los césares, trataban de que fuera la gloria de Asia. Querían que fuera la mejor, porque había una competencia entre Éfeso y Esmirna. ¿Cuál sería la mejor? Y siempre, por lo general, Esmirna lograba pasar y ser la mejor. De hecho, se ganó como un permiso de parte del emperador de Domiciano. Se ganó un permiso para crear el primer templo que se creó para la adoración a Domiciano, que fue el primer emperador también que reclamó una adoración constante en vida. Mira hasta dónde llegaba la adoración a Domiciano, que él colocó como una especie de decreto, ¿sí?, como una especie de encíclica papal, algo que no podía ser revocado. Y él dijo que todo el que echara una pizca de mirra, la mirra, ¿sí?, era como un incienso, y lo quemara frente a ese templo, se le daría un certificado. ¿Imagina usted eso? Solamente por echar una pizca de mirra y que soltara ese humo, como esa adoración, ese reconocimiento al emperador del momento, se le certificaba para que pudiera recibir trabajo, para que pudiera vender, comerciar, comprar y vender. O sea, esa era como la prueba, no importando qué otro credo profesara, no interesaba. Todo lo que le permitiría negociar entre la gente sería esa pizca de mirra. Esa era la condición. No había otra condición, solamente eso. Pero era lo que menos el pueblo de Dios iba a hacer, porque él demandaba que se le dijera Señor, con mayúscula, Señor. Y cuando él reclamaba eso, pues lógico, encontró oposición en el pueblo del Señor. Dijo, no, nosotros no vamos a hacer lo que él pretende. Por el contrario, el nombre Señor se lo daremos siempre a Jesús. Por eso es que cuando el Señor Jesús le habla a la iglesia de Esmirna, ¿él qué hace? Se identifica como el primero y como el postrero. Todo proceso de Dios siempre se enfoca en Cristo. ¿Y Cristo quién es? El primero y es el postrero. O sea, desde el primer día que lo conocimos a él hasta el último día, Dios quiere que nosotros seamos fieles. Por eso coloqué la relación del matrimonio, porque usted no debe fidelidad en un noviazgo, aunque debiera de haber fidelidad, porque todavía no ha habido ese compromiso. Es desde el día en que se conoce. Por eso el Señor dice, desde el primer día en que me conociste, reclamo tu fidelidad hasta el último día. Porque es lo mismo que ha hecho Dios con nosotros. Él se ha mantenido fiel a nuestras vidas. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6.
El apóstol Pablo estaba convencido y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así de que cuando Dios inicia un proceso en nosotros, ¿Él qué es lo que hace? Lo perfecciona. ¿Y qué significa perfeccionar? Llevar algo hasta el final de su proceso, para que se cumpla el propósito para lo cual Dios permitió ese proceso. Por esa razón, usted, al igual que yo, hemos sido llevados hasta el final de nuestros procesos para que nos habiliten a fin de que podamos cumplir el propósito de Dios. Porque Dios no le va a confiar sus cosas a una persona que no haya sido procesada. Eso no sucede. No, Dios no es así. Dios siempre nos va a permitir procesos, pero no nos vamos a morir en el proceso, no nos vamos a quedar ahí. Es algo temporal, ¿sí? Entonces, cuando Dios permite los procesos, es para llevarnos a una nueva dimensión del Espíritu Santo. Es para conocerlo mejor a Él. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna que Él conocía sus obras, que Él conocía su tribulación, pero Él también conocía su pobreza. Sin embargo, ¿qué hace el Señor Jesús? Les recuerda que ellos son ricos. Se lo recuerda. Ahí se lo está diciendo muy bien, ¿cierto? Que Él conoce que son personas adineradas, que son personas, porque de eso le estaba hablando, ¿sí? De que ellos verdaderamente eran personas ricas. Lo dice el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Mm? ¿Por qué el Señor le hablaba a ellos que eran personas pudientes económicamente hablando? Porque ellos pertenecieron a ese grupo de personas privilegiadas. Acordémonos que Esmirna era la iglesia más rica de la época, la mejor. Si usted conoce una ciudad en su país, en el mundo, si conocemos algún lugar, ¿cierto? Cualquiera dirá Dubái. Yo tengo personas conocidas que viven en Dubái. Y en Dubái, los carros lujosos, es normal que estén por las calles. Allá abundan las joyerías, los lugares de mercadeo. Allá es una ciudad muy popular. Una noche divinamente en un hotel, por sencillo que sea, no baja de $2,000, $3,000. Una sola noche. Y puede llegar hasta los $40,000. ¿Se da cuenta? Entonces, allá todo es muy costoso. Allá hay gente muy adinerada, pero allá hay cristianos que son pobres. Allá hay cristianos que viven prácticamente de la caridad. Entonces, es incoherente vivir en un lugar de tanta riqueza siendo pobres. Ahora, ¿qué pasó con la iglesia de Esmirna? La iglesia de Esmirna, cuando llegó el evangelio a este lugar, se les enseñó que la pobreza dignificaba a Dios. Se les enseñó que entre menos tuvieran, Dios los amaría más. ¿Y no creen ustedes que esto es como algo muy relativo, pero que a la vez se ha vuelto como un estilo de vida también? Porque hay personas, y yo en lo personal conocí a un hombre de Dios que él hizo voto de pobreza. Voto de pobreza. ¿A qué se sometió él? ¿Y a qué lo sometieron? Porque él recibió como una orden para poder pertenecer a una misión, a un consistorio. A él le dijeron, puede pertenecer a nosotros si hace voto de pobreza. ¿En qué consistía el voto de pobreza? Que él nunca podía comprar nada nuevo, sea para él, para su esposa, para sus hijos, para su casa o para la iglesia. Todo lo que él comprara tenía que ser ya usado.
Y eso es literal, amados. Y esto no fue hace muchísimo tiempo, no. Le estoy hablando de unos 4 años atrás. Y este hombre compraba zapatos y siempre buscaba o que se los regalaran ya usados o que él los comprara ya usados. Usted se puede imaginar todo. Recuerdo que el hijo de este hombre me buscó y me decía, apóstol, por favor, saque a mi papá de allá. Sáquelo, porque usted enseña diferente. Usted enseña acerca de tener, de comprar, de estrenar. Pero mi papá no puede. Así tenga los medios, él no puede. Y un hombre que venía en decadencia. ¿Usted se puede imaginar eso? Enseñar a vivir pobre. Pregunto, ¿es lo que estamos enseñando? ¿O será lo que no hemos podido superar? Porque alguien dijo, lo que uno no puede superar termina criticándolo. Ay, Dios. Lo que muchos no pueden superar, es más fácil criticarlo. Es que son los ricos. Es que son los ricos. Eso no, tener mucha plata no lo deja dormir. Vaya y mire a ver si no duermen bien ellos. ¿Cierto? Claro, también hay el otro extremo. Por eso fue que ellos empezaron a descuidarse. Por eso el Señor les dice, ustedes, ¿sí? Les dice en el verso 9, yo conozco. Y cuando Jesús dice yo conozco es porque él conoce a profundidad. ¿Qué conocía el Señor? Las obras de la iglesia. ¿Qué más conocía el Señor de la iglesia? La tribulación. ¿Y qué más conocía el Señor de la iglesia? La pobreza. Una pobreza que no debía existir. Una pobreza que no debía estar. Pero fue que ellos erradicaron la riqueza. Fue al contrario, lo que nos pasa mucho de nosotros. Nosotros estamos luchando contra la pobreza y ellos luchaban contra la riqueza. Entre menos tuvieran, mejor. ¿Y no creen ustedes que a veces el Señor también nos amonesta y nos dice, oiga, pero usted ¿por qué está así pudiendo estar mejor? ¿Por qué está así? ¿Por qué se conforma? ¿Por qué se queda estático? ¿Dónde están las habilidades? ¿Dónde están los dones? ¿Dónde están los talentos? ¿Dónde están las ideas que yo le di? ¿Por qué no quiere ser una persona adinerada? ¿Por qué no quiere estar mejor? Porque relacionamos pobreza con humildad y a la vez relacionamos pobreza con santidad. La pobreza no dignifica a Dios, ni lo glorifica, ni lo exalta. Pero está la otra parte, está el otro extremo. ¿Por qué ellos luchaban contra la riqueza? Anote esta frase también, le puede ayudar. La frase dice así, a mayores privilegios, mayores pecados. Uno no quisiera enseñar algo así. A mayores privilegios, mayores pecados. A mayores privilegios, mayores pecados. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene, como que no necesita de Dios. Se cambia el Dios real por el Dios dinero. Porque con dinero se da la sensación de poderlo hacer todo. Igual que con Dios. Usted tiene a Dios y usted dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el que tiene dinero piensa de la misma manera. Yo puedo hacer todo lo que quiera. Entonces se reemplaza a Dios. Y ellos lo que hicieron fue eso. Dijeron, no vamos a luchar con dos dioses. Nos vamos a quedar con uno nomás, pero vamos a ser pobres. Ellos se esforzaban por ser pobres. Oiga, qué tremendo eso. Qué tremenda esa situación. Definitivamente nosotros los seres humanos somos incomprensibles, pero es porque la idea nace de alguien. Por eso la pregunta del millón, ¿de quién estamos aprendiendo nosotros? ¿Qué nos está bombardeando la mente? ¿Qué nos están enseñando? Acordémonos que Dios cuando puso talentos en nosotros e ideas,
fue para erradicar esa situación de vivir a ras, de vivir siempre faltando el centavo para el peso. Siempre viviendo así como y justificando. A veces uno decimos, es que no hay trabajo, es que no me contratan, es que ya estoy pasado de edad, es que lo que yo aprendí nadie lo usa, cosas por el estilo. Entonces nosotros mismos estamos justificando la clase de vida que estamos viviendo. Y ese era el problema de la iglesia de Esmirna. De hecho, la palabra Esmirna que quiere decir mirra. Y mirra, acordémonos que fue uno de los 3 presentes que le trajeron a Jesús. Y la palabra mirra quiere decir el aroma para los hombres. Así como le llevaron oro, incienso y mirra a Jesús, ¿sí? El incienso para los dioses, pero la mirra para los hombres. Y ellos le estaban haciendo prácticamente una venia a la pobreza. No porque no tuvieran formas. Y ahí fue donde vino el problema. ¿Por qué? Porque muchos de ellos empezaron a tener oposición de su propia familia. Por eso el Señor dice en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Porque ellos prácticamente se metieron en la boca del león. Ellos mismitos se metieron. Por eso, amados de Dios, usted no está en un lugar donde le hacemos venia a la pobreza, ni a la pereza, ni a la justificación. No, nosotros nos levantamos a suplir necesidades. Nos levantamos y ponemos en marcha lo que Dios nos dio para hacer. Por favor, alguien que busque en Proverbios, capítulo 18. El versículo número 16. Y Neymar, si puede hacer esa lectura, se lo agradezco. Proverbios capítulo 18, el verso número 16. Bien pueda. Activa el micrófono, por favor, Francisco. Apóstol, buenos días, bendiciones. Buenos días. ¿Qué dice Neymar? Ya voy. 18, ¿qué? 16. 16. 18, 16. Sí, cómo no. Bueno, dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Amén. Gracias, Neymar. La dádiva. En otras versiones dice el don. El don del hombre le ensancha el camino y le lleva a estar ¿en dónde? Entre los grandes. Prácticamente el mensaje a esta iglesia es una amonestación a querer ellos justificar el por qué están así. Entonces el enemigo se aprovechó de esa condición. Yo no sé si usted ha encontrado o ha tenido personas, los llamados amigos muchas veces, que lo meten en un problema y después se burlan de verlo a usted en ese problema. Pues así le pasaba a la iglesia de Esmirna. Ellos se metieron en un problema que fue el problema. Ellos se metieron en esa situación, la cual el Señor terminó amonestando. Lo que a muchos nos cuesta de pronto tener una comodidad y servirle mejor al Señor. Ellos se metieron en la incomodidad y el Señor les amonesta eso, esa incomodidad. Les está diciendo, ¿para qué dejaron de tener lo que tenían? O sea, el Señor no lo pide. El Señor no pide que seamos pobres. Por eso se han hecho doctrinas de la pobreza. ¿Ha oído ese término? Yo sé que sí, usted lo ha escuchado de alguna manera. Votos de pobreza, votos de castidad.
¿cierto? Pero son cosas que a la final Dios no está pidiendo. Él no está pidiendo. En una ocasión se le acercó un muchacho joven, rico, que le dijo a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cierto? Y el Señor le dijo, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y de ahí se cogen muchos para decir, se da cuenta, es que la riqueza impide entrar al reino de los cielos. No es la riqueza, es el amor, es la otra parte que nosotros a veces decimos, es mejor no tener que tener problemas. No, es mejor a veces tener problemas buenos, agradables. Entonces, sí, soy consciente que hay personas que tener dinero los vuelve soberbios, los vuelve altivos, los vuelve prepotentes. Pero también hay personas que sin tener dinero son igual. Entonces es cuestión como de carácter. Es cuestión como de decir, voy a controlar ese dinero. ¿Por qué tengo que pecar teniendo dinero? No hay necesidad. Pero no pasar las aflicciones que pasan muchos por no tenerlo. Entonces se da cuenta, esto aquí fue un problema. Y por eso el Señor le dice a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿De qué tenían que ser ellos probados? De la adoración al emperador de turno. Ellos iban a ser probados en eso. Dijo, listo, ya están pasando por la pobreza. Ahora van a pasar por la definición. ¿Quién es Dios para ustedes? Y César reclamaba, o Domiciano en esa época reclamaba esa adoración. Y ellos dijeron no. Como Daniel y sus amigos en Babilonia. No vamos a adorar la imagen, no vamos a adorar al emperador. No vamos a echar esa pizca de mirra allá. Era todo lo que tenían que hacer. Aparentemente sencillo, pero ellos decían no. Nos oponemos. Somos radicales en eso. Desde que conocimos al Señor, no lo vamos a traicionar. Entonces estaban pasando duras situaciones. ¿Saben por qué? ¿Sabe a qué extremo llegó la iglesia de Esmirna? A pedir trabajo donde ellos eran los dueños. Insólito, ¿no? ¿Se imagina el dueño de una empresa después de decir, me dan trabajo? Lo que fue algún día de él. Entonces era una prueba dura. Era una prueba muy fuerte la que ellos estaban pasando. Que si ellos hubieran tenido economía, no hubieran tenido que pasar por ahí. Pero mire, amados del Señor, como pueblo de Dios, por favor, prepárese para administrar. Si puede leer libros acerca de administración, léalos. Si puede leer libros acerca de cómo negociar, léalos, por favor, léalos, prepárese. ¿Sabe por qué la iglesia no tiene dinero? Porque no habla de dinero. ¿Sabe por qué la iglesia tiene que hacer fila muchas veces o esperar que llegue una campaña electoral para sacar algún provecho? Porque depende de terceras personas y Dios nos ha dado a nosotros la capacidad para ir más allá, Si quiere, levante sus manos y con toda humildad dígale, Señor, me voy a preparar, porque me cansé de esta vida que vivo, de esta situación que vivo. Yo voy por más, Señor. Yo no solo quiero tener una economía, sino generar empleo, generar trabajo para otros, Señor. Porque no quiero, Dios, no quiero perder lo que tú me has dado, no quiero dejarlo, no quiero desvalorizar, no quiero terminar siendo el inquilino de una casa de la cual yo soy dueño. No quiero terminar siendo un empleado de una empresa que yo administré, que yo mismo era el dueño de ese lugar. No quiero, Señor, que se inviertan los papeles. No quiero que diga que pase en mi vida lo que dice el libro de Eclesiastés, que Salomón vio esclavos a caballo y amos a pie.
No se pueden invertir los papeles. No se pueden invertir los papeles. Amados del Señor, vamos a incrementar. Vamos a incrementar. El que tenga una casa diga, voy a tener otra. En una vivo y en la otra cobro renta. Ay, Dios mío. Iglesia del Señor. Iglesia del Señor. Vamos a erradicar esa situación, esa pobreza. El que tiene un negocio diga, voy a tener otro. No me voy a conformar con esto. No me voy a conformar con lo que tengo. Y no voy a permitir que el día de mañana me estén llevando a tribunales. Eso fue lo que pasó con la iglesia de Esmirna. Se dejaron quitar. Ellos mismos se entregaron. Si quiere, dígalo, anótelo como una frase. A mí no me quitan nada. Yo cedo derechos. Yo cedo derechos. Atentamente a Adán y Eva. A ellos no le quitaron nada. Ellos cedieron el derecho sobre el enemigo. Ellos cedieron derechos. Entonces usted va a tener con qué hacerle frente a situaciones que van a venir. Usted va a tener con qué hacerle frente. Usted no va a ser esa persona que todo mundo se va a jugar las manos con usted y va a decir, no, un día tuvo y ahora no tiene. No, no, no. No, y si ese es su caso, si usted era de esas personas que digo, yo tuve un negocio, pues en el nombre de Jesús diga, voy a volverlo a tener. Y mucho mejor, ya aprendí, ya aprendí, ya aprendí. ¿Por qué? Porque para eso son las experiencias, para eso son muchas veces los procesos, para no volver a pasar por ahí. Hay cosas que no van a volver a pasar ni se van a repetir en nosotros, porque ya pasamos por ahí. Si quiere, dígalo en su corazón, ya aprendí la lección, ya aprendí la lección. No puedo caer en el mismo hueco dos veces. No puedo tropezar con la misma piedra dos veces. Si alguien nos engañó, digan, no nos vamos a volver a dejar engañar. Ese evangelio que me vendieron de pobreza, ese evangelio que me vendieron de escasez, de que tienen que recoger un mercado para yo poder comer, diga, eso no va a pasar conmigo. Quizá en algún momento pasó, pero eso no debe suceder. No debe suceder. No va a pasar. No va a pasar en el nombre de Jesús. ¿Cuánto tiempo permite el Señor un proceso en una persona? Lo mínimo. Si quiere, anótelo también. Dios siempre permite lo mínimo en mi vida. Dios siempre permite lo mínimo, no lo máximo. No exagere. No exagere en su oración diciendo, ay Dios, pero es que me estás castigando muy duro. No, no. Dios siempre permite lo mínimo en nosotros. Lo mínimo. Lo máximo lo quisiera el enemigo, pero Dios permite lo mínimo. Porque Él sabe que somos polvo y ceniza, porque Él sabe que somos débiles. Él sabe lo que podemos aguantar. Por eso dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Sí? La tribulación, la persecución. ¿De dónde viene la persecución? De fuera de la iglesia. ¿De dónde viene oposición? De dentro de la iglesia. La tribulación siempre espérela de afuera, pero la oposición siempre espérela de adentro. Y nosotros ahorita, desafortunadamente, estamos teniendo ambas cosas, tribulación y oposición. Porque estamos como defendiéndonos y usando las redes sociales. Usted no se preste para eso, por favor. Ni siquiera replique los anuncios que ve. Venga de donde venga. Ay, es que maltratan a los pastores. Ay, es que es porque muchas veces se dejan maltratar. Muchas veces es porque damos motivos. Damos motivos. Entonces nos estamos defendiendo por las redes sociales. Amados, esa no es la forma, esa no es la manera de defendernos. Nosotros tenemos quien nos defienda. Nosotros tenemos a un Dios que hace justicia, que nos saca bien librados de las situaciones. ¿Sí ve? Como ellos se metieron solos al problema, Dios dice, bueno, lo voy a aprovechar para hacerlos maduros, para hacerlos sensatos,
para hacerlos personas que van a ser invencibles, invencibles. Y luego dice el Señor, sé fiel hasta la muerte, porque ellos prácticamente ya estaban casi que condenados. Les voy a decir algo con lo que me encontré y me sorprendió. Que todo aquel que quisiera pertenecer a la iglesia de Esmirna, ¿sí? ¿Sabe cómo lo llamaban? Lo llamaban el lugar de inmolación. ¿Qué es inmolarse? Jesús David. ¿Qué le suena la palabra inmolarse? Buen día, mi apóstol. Buenos días, sí. No. Tiene, bueno, si lo asocio, tiene que ser algo como molar también, que es como limar, como sacar filo a algo, no sé. Bueno, inmolarse. Inmolarse, gracias David por su definición. ¿Lo tiene Miriam? La palabra inmolarse. Sí, autocastigarse, flagelarse, hacerse a uno mismo un daño. También, bueno, se acercan un poco, pero la palabra inmolarse, ¿sabe a qué se refería? A amarrarse una bomba en el cuerpo y explotarse, inmolarse y matar a otros. Era un suicidio permitido. Así se comparaba la gente que pertenecía a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Porque ellos mismos se mataban en vida, ellos mismos, haciéndose daño. Así se consideraban ellos. Todo el que perteneciera a la iglesia de Esmirna era como la iglesia que se le podía colocar el título así, la inmolación. Porque todo el que entrara allá prácticamente era mal visto, era mal visto. Debido a eso, a que muchas veces uno vende sus derechos, uno vende su dignidad, uno mismo es el que permite a veces que lo maltraten. Entonces, por favor, quiero que usted lo diga, no es orgullo, es dignidad, es dignidad. Es dignidad, Yuri Mendoza, es dignidad cuando usted trabaja, cuando usted se esfuerza, cuando usted defiende a su esposo y a sus hijos. Se está diciendo, no, a mí no me van a maltratar. Ah, que soy cristiano evangélico, sí, lo soy, para la gloria de Dios, no para que usted me maltrate, no para que usted me haga daño. Es no ceder derechos, amados del Señor. Somos una iglesia que tenemos dignidad. No preste sus hijos para ser mandados. No preste sus hijos para lavarle el carro a nadie. Ay, Dios santo. Ni usted se preste a hacer cosas que no dignifican su vida. Si usted siente que la humillan, que lo avergüenzan, que lo hacen sentir mal, por favor, aléjese de ahí. Aléjese de ahí. Aléjese de ahí. Porque eso fue el caso de la iglesia de Esmirna. Ella misma se prestó para que le hicieran toda clase de vejámenes. Abusaron de ellos. Por eso el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ya te metiste en el problema, sé fiel ahí, sé fiel, no desmayes. Pero si puedes salir de ahí, de ese atolladero, de ese lugar en donde te hacen sentir mal, escapa por tu vida, escapa, amado del Señor. No estás obligado a estar ahí sufriendo, no estás obligado a estar ahí pasando un mal momento. ¿Para qué vas donde no te aman? ¿Para qué vas donde no te quieren? ¿Para qué vas donde te hacen la vida cuadritos? ¿Ah? A veces somos masoquistas. Ese era el problema de la iglesia, sin necesidad. Terminó siendo la menos. Terminó dejándose maltratar. ¿Sí? Por eso el Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar en esta mañana. Por favor, si puede hacerlo, ahí donde está, incline su rostro. Y vamos a empezar a orar. Vamos a decirle a Dios, con base en esta palabra: Señor, nos hemos equivocado, sí, y muchas veces hemos cedido derechos. Hemos cedido, Señor. Le hemos dado lugar a terceras personas para que se involucren en nuestra vida. Usted decidió ser creyente y nadie puede cuestionar su decisión. Fue su decisión. Fue su decisión. No permitas que te azoten. No permitas que te maltraten. No permitas que te humillen. No permitas que te hagan daño. No cedas terreno. Vuelve y retoma. Vuelve y retoma, te está diciendo Dios. Vuelve y retoma tus sueños, tus anhelos. Vuelve y retoma nuevamente tus proyectos de vida. Tú vas bien o tú venías bien. ¿Quién te enseñó a desviar el camino? ¿Quién te sacó del camino? ¿Quién te sacó? Mire, te van a empezar a respetar más. Te van a empezar a valorar más. No te dejes amedrantar, no te dejes rebajar. Tú eres un ser humano creado por Dios, al igual que ellos. Al igual, así como nadie. Tal vez nadie critica al borracho de la cuadra. Tal vez nadie critica al chismoso del barrio. Pero al cristiano sí. Y nos estamos dejando. Estamos permitiendo que muchas personas pasen por encima de nosotros. Que pasen por encima de nuestras casas, de nuestros hijos. Por eso yo le invito a que hoy le quite autoridad a todo aquel que tenga acceso a tu casa, a tu hogar, a tu familia. Quítale autoridad a los suegros si la tienen. Quítale autoridad a los padres si la tienen. Quítale autoridad a los hermanos, al que te ayuda a pagar quizá el arriendo, al que te ayuda quizá con algo, un favor. Quita la autoridad. Levántate, levántate, iglesia de Dios, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Alza tus ojos y mira como Dios le dijo a Abraham, alza tus ojos y mira. Mira la grandeza del Dios del cielo, mira el lugar, la posición que ocupas en Cristo Jesús. Que nadie te dañe tu dignidad, que nadie te rebaje ante los demás. Alguien decía, uno es el malo de una historia mal contada. Uno es el malo de una historia mal contada. No permitas que nadie cuente una historia diferente. Haz que cuenten una historia gloriosa, una historia extraordinaria. Hoy te vas a levantar. Hoy te vas a levantar y vas a empezar a decir en tu corazón, Señor, hoy mismo le voy a quitar autoridad a mis padres sobre mis hijos, porque ellos ya tienen papá, ellos ya tienen mamá. No tienen por qué estarlo regañando, ni en nuestra ausencia, ni en nuestra presencia. Ay, Dios, mire, tus hijos te lo van a agradecer, tus hijos te lo van a agradecer, tus hijos te lo van a agradecer. Esto se los digo por experiencia, porque mucha gente quiso pasar por encima y creyeron que porque uno era cristiano podían maltratar a los hijos, exigirle cosas, regañarlos, amonestarlos, compararlos. No, señor. No, señor, eso se acaba en el nombre de Jesús. Ángela, levántate. Ángela, levántate, levántate. A por mis hijos. No permitiré que nadie los toque. Nadie. Catalina, de igual manera. Levántate, levántate. Si hay que hacer cambios, hagan los cambios. Señor, voy a hacer cambios. Pero a mis hijos les voy a dar dignidad. Mis hijos voy a hacer que los respeten, que los valoren. Cada uno, a defender a sus hijos, a defender a su esposo,
Mujeres que tienen a su esposo a defenderlo a capa y espada, porque es su esposo. No permitan ni den motivos para que hablen mal de tu esposo. Y viceversa, varones, no permitan que hablen mal de su esposa. Es su esposa, usted la eligió. Usted desea pasar el resto de su vida con ella. Y dígale al Dios de los cielos: Señor, hoy voy a sacar espada por mis hijos. Hoy voy a ponerme en el coraje que necesito ponerme para que respeten mi casa, para que respeten mis decisiones. Fueron mis decisiones el estar en una iglesia. Fue mi decisión el empezar a ser creyente. Y no voy a permitir que nadie se aproveche de esta situación. Basta de esa falsa humildad. Basta de esa falsa humildad que muchos como que dicen: es que tengo que dejarme maltratar. Usted no tiene que dejarse maltratar de nadie, porque si alguien lo dignifica, usted es Dios. Si alguien lo levanta, usted es Dios. Hay procesos por los cuales usted no tiene que seguir pasando. Diga: Señor, por favor, sácame de este lugar donde me hacen la vida difícil, donde no puedo vivir un evangelio con esa paz tuya. La paz tuya. Dios da paz y los hombres dan guerra, dan conflicto. Apártate. Si es necesario, apártate. Apártate, aléjate. Aléjate del lugar donde te hacen daño. No mendigues caridad, no mendigues ni siquiera afecto, aceptación, no lo mendigues. No tienes por qué estar ahí donde no te aman, donde no te quieren, donde no te respaldan, te aminadan, te rechazan, te hace sentir lo menos. Quisieran quitarte aún la cama y que durmieras en el piso. No, en el nombre de Jesús diga: no, me resisto a eso, me resisto a estar ahí en el lugar donde no soy bienvenido, no soy aceptado. Por esa razón, esta palabra a una iglesia que tenía todo para estar bien, pero escogió estar mal. Por favor, cambia el chip, cambia la mentalidad. Por eso el apóstol Pablo lo decía en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y es perfecta. Que no sea un texto bíblico solamente que sabemos de memoria, sino que sea una realidad. ¿Dónde quieres empezar a vivir? ¿Dónde quieres empezar a estar? Cambia si es necesario, cambia trabajo si es necesario. Si allí te hacen sentir como un esclavo, sal de ahí, sal de ahí. Dios tendrá un lugar muchísimo mejor para levantarte y dignificarte. Sal del lugar, sal del barrio donde estás si sientes que no eres valorado, que ahí no es tu lugar. Sal, escapa por tu vida, valórate, 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 por favor, valórate, valórate. Vas a empezar a entender cosas. Cuando tomes decisiones te vas a dar cuenta que definitivamente hay un lugar mejor para ti. Hay mejores amistades que las que tienes. Hay mejores amistades. Hay mejores amistades. Hay mejores personas. Tal vez tú dices: a mí nadie me ama. No, sí, hay alguien que te ama. Hay alguien que te valora. Hay alguien que te acepta como eres. Porque a veces nos ponen listones muy altos, casi que imposibles, pero no. El primero que tiene que amarte a ti eres tú mismo. Tú mismo debes amarte. Debes amarte. Mírate al espejo ahora, cuando terminemos este tiempo, y diga: me gusta lo que veo, me agrada. Verdaderamente me siento la persona que estoy siendo, que estoy construyendo. Por eso vemos a muchas personas, largas oraciones, pero ningún cambio. Largos ayunos, pero ningún cambio. No, señor. Aquí usted no está siendo entretenido. Aquí usted está siendo transformado. Aquí usted está siendo renovado. Porque el Señor no va a sacar a la iglesia por la puerta de atrás. El Señor no va a sacar a la iglesia
de cualquier lugar. No, el Señor viene por una iglesia gloriosa, una iglesia que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y quiero que usted lo tome y levante sus dos manos y diga: Señor, voy por mi dignidad, voy por mi dignidad, voy por mi dignidad. No me dejaré más chantajear que porque soy cristiano, que porque voy a una iglesia, que porque leo la Biblia. No me dejaré que se burlen más de mí. Voy por mi dignidad, Señor, porque tú me diste dignidad, Padre, y yo voy a hacer que en mi casa también me respeten, porque fue mi decisión, así como respeto la decisión de otros. Es su decisión, también está en mi decisión. Decidí amar a Cristo, decidí ser un seguidor de Cristo, decidí tomar la Biblia como mi manual de instrucción de por vida. Decidí pasar un tiempo con el Señor porque Él sí me ama de verdad. Él sí me acepta como soy. Él me transforma día tras día. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no exaltarlo? Fue mi decisión. Aún en sus recursos, es su decisión dar su diezmo, es su decisión dar su ofrenda, es su decisión dar su primicia, es su decisión y nadie se la puede cuestionar. Nadie se la puede cuestionar, es su fe. No permitas que nadie interfiera en la fe que tú tienes en el Dios de los cielos. Es tu decisión, amado. Nadie va a estar contigo en tu mayor problema, en tu mayor soledad. El Señor sí promete estar contigo, es tu decisión. No, ni siquiera le preguntes a la gente, no le preguntes a tu papá, a tu mamá, ¿qué opinas si me vuelvo cristiano? No, decídelo tú, sé dueño de tu vida, sé dueño de tus decisiones, sé dueño. Decide dónde vives, decide con quién te casas, decide cuántos hijos deseas tener, decídelo tú, qué nombre le quieres poner a tus hijos, decídelo tú, sé dueño de ti mismo y verás cómo empiezas a ganar respeto y autoridad, que nadie interfiera en tus asuntos personales, que nadie decida por ti. ¿Sabe cuánta gente hay en el infierno? ¿Sabe cuánta gente está en el lugar de tormento por un mal consejo? Así como el dicho, que no pierde el que aconseja, sino el que se deja aconsejar. Y muchos están pagando graves consecuencias por eso. No pierde el que incita, pierde el que se deja incitar. ¿Cuántas personas iban pasando? Por eso dice el libro de Proverbios, el que va pasando y se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma un perro por las orejas, lo muerde. ¿Sabe cuántos están en problemas que nunca debieron estar? Porque se dejaron convencer, se dejaron llevar. No, decide tú dónde quieres estar. Decídelo, decídelo. Yo les voy a contar una intimidad, una incidencia mía. Yo decidí prestar el servicio militar. Yo decidí, a mí nadie me obligó. Yo compré mi propio formulario. Yo lo compré siendo un joven, próximo a cumplir mis 18 años. Y yo lo decidí. Yo dije, si me va bien, fue mi decisión. Y si me va mal, fue mi decisión. Desde muy temprana edad. Fue mi decisión. A mi esposa no la querían en mi casa. Mi madre no la quería para nada. No la aceptaba, no la pasaba, como decimos. Pero fue mi decisión. Yo la escogí a ella como esposa. Fue mi decisión. No me arrepiento de eso. Mis hijos, yo les puse el nombre. Cada uno escogimos un nombre. Y usted se hubiera dado cuenta la cantidad de nombres que ya le tenían mis cuñados y mis familiares. Ay, que se va a llamar así. No, se va a llamar como yo quiero que se llame y listo. ¿De acuerdo? Sí, las cosas van a ser como nosotros queremos. Ay, Dios mío, no sé a quién le ayudó esta palabra. No sé a quién le levanta los ánimos esta palabra y le dice, listo, va a tener coraje en lo que hay que tener coraje. No más ser blandengues en muchas situaciones. Si alguien quiere prender su micrófono, saludarnos y decir, ¿en qué me ayudó esta palabra? Bien pueda. Está en libertad de hacerlo. Prenda su micrófono
y nos dice en qué le ayudó esta palabra y qué piensa hacer con esta palabra. ¿Quién desea prender su micrófono? A ver, los escucho. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, bien pueda Francisco. Se está dando oportunidad que alguien lo prendiera, pero bueno. Sí, yo sé. Gracias. Yo digo que es tremendo esta palabra porque, ¿sabes? Esta palabra te desafía a salir de tu comodidad. A veces uno piensa que uno está muy bien y a veces no es así. Y uno como pastor, como persona que Dios ha puesto quizás en una iglesia, a veces es tremendo porque uno tiene que estar enfocado en las cosas de Dios, tiene que tener mucha comunicación con Dios porque a veces la gente quiere hacer, como dice vulgarmente, lo que le da la gana, quiere poner cambios, ¿sabe? El domingo pasaba de que nosotros estábamos haciendo el recordatorio, la celebración de la Cena del Señor. Y eso quizás es un tema que ha traído mucho tabú hoy en día. Y quizás nosotros hemos escudriñado lo que significan las cosas. Pero no sé qué es lo que pasa, que la gente, mi apóstol, hay algo tremendo que está pasando, es que la gente no se cree que es un hijo de Dios, no se cree que pertenece a una mesa, que usted como hijo de Dios tiene. Entonces yo el domingo explicaba eso, lo explicaba aquí en la iglesia y le decía, uno de los requisitos es que usted se acepte como pecador, no somos perfectos. Y eso quizá ha traído rompimiento a nivel de estructura, porque es que nosotros venimos de estructura. Y es lamentable decir esto, pero que mucha gente quizás venimos con cosas del pasado. Y esta palabra hoy nos ha desafiado a que podamos creer en el Señor, que podamos nosotros cada día avanzar en lo mejor, que usted se canse de esa situación que está viviendo, amados. Tenemos que cansarnos. Mire, usted y yo estamos recibiendo estos devocionales, no es una casualidad. Usted y yo estamos recibiendo estos devocionales para marcar la diferencia en medio de nuestros hogares, en medio de nuestra familia. No podemos vivir estos meses son meses delicados, donde quizás viene el mes de diciembre y nosotros podemos cambiar las circunstancias, ¿sabes? Nosotros podemos decir, hasta hoy la maldición me persiguió. Entonces, yo creo que es eso, mi apóstol, no repetir la historia, ¿sabe? Uno de los que estamos aquí conectados tenemos que levantarnos y decir, no, Señor, yo no voy a hacer, si mi familia era así, yo no voy a ser así. Yo voy a marcar la diferencia. Si en mi familia eran todos borrachos, yo no voy a ser uno más. Entonces yo digo eso, yo digo que cansarse y hacer algo, levantar, traer cambios. Yo le dije a la iglesia el domingo, vamos a cambiar. Mire, si usted tiene los muebles aquí, cámbielo para otro lugar. Dios es un Dios que genera cada día cambios en nuestras vidas. Usted tiene que dejarse cambiar por el Señor. Entonces, mi apóstol, nos apropiamos de esa palabra en este día, nos apropiamos a traer cambios. Yo no voy a hacer una papelera del enemigo que cada vez que le provoca lanza basura sobre mi vida. No, Señor. Eso, yo voy a cambiar las circunstancias. Entonces bendigo sus vidas, amados, y yo creo que nos queda algo por hacer. Marcar la diferencia. Amén. Muy bien. Gracias, Francisco. Muy bien. Bendigo su vida, a Luceli y a la iglesia Oasis del 20 de julio. Muy bien. Porque es lo que Dios siempre ha querido. Si quiere, búsquenlo en el diccionario. ¿Qué significa la palabra dignidad? Dignidad. Y luche en pro de eso. Y ya. Y cualquier persona, así sea que lo llame por teléfono, ¿ay, qué está haciendo? Lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Lo que yo quiero hacer. Lo que yo decidí hacer. Y se va a dar cuenta que había mucha gente a su alrededor, personas chismosas que no querían sino saber qué iba a hacer. ¿Para qué? Para dañarle el propósito, dañarle su vida. Entonces, en el nombre de Jesús, que se empiecen a dar cuenta que usted ya no se deja manipular la vida, que usted no se deja, su vida es suya, Dios se la entregó, Dios se la confió a usted.
Dios se la confió a usted. Le voy a decir algo a todos. Para las personas que piden demasiado consejo, les voy a decir algo. A veces usted pide demasiado consejo, por si de pronto algo sale mal, tener a quien echarle la culpa. Y muchos oran demasiado a Dios. Señor, ¿será que si hago esto o aquello, por si algo sale mal? Fue tu culpa, Señor. No, Dios nos dio el poder también de la determinación a nosotros. Entonces, para adelante. Amén. ¿Para dónde tenemos que avanzar? Para hacia adelante. Marchar derechos y hacia adelante. Bendigo sus vidas, los quiero mucho. Mañana, con la ayuda del Señor, nos volvemos a ver a las 6 a.m. Si tiene un invitado, tráigalo. Dígale, desde hoy, invítelo para mañana y nos vamos a gozar. Cada día seremos más bendecidos. Mil bendiciones para todos. Un feliz resto de día.